La NFL tiene un problema gordo con los Chiefs y la ventana que duró 2 años se ha cerrado para siempre. Esto es Mundo Fútbol Show. Bueno, pues volvemos, segundo programa de Mundo Fútbol Show y vaya invitados que tenemos hoy. Para empezar, el jefe, José Antonio Ponsetti. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Sagasti? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, no nos podemos quejar. Vamos a hablar un poquito de los Kansas City Chiefs, que siempre está bien. Y yo ya tenía muchas ganas de que pasara por aquí mi hermano Mariano Sinito. Bienvenido de vuelta de Brasil. Estamos de vuelta. Obrigado por la presentación, Iker querido. Ponce también, todos los que están del otro lado, un gusto nuevamente estar con ustedes. ¿Te han tratado bien, Sinito, en Brasil o no? Porque Sí, no siempre os tratan con cariño. como si fuera mi propia casa. Sí, la diferencia está por ahí que en Brasil te tratan mal si estás yendo a ver a tu equipo a Copa Libertadores. Después te tratan bien. Bien. Vale. Bueno, hoy vamos a hablar de los Chiefs y antes de concretaros, lo tiro rápidamente un primer vistazo. Ponce, este año los Chiefs son mejores o peores que el año pasado. Clara y evidentemente mejores. Yo me he sorprendido y me he quedado un poco boquiabierto por cómo ha venido la mano, ¿no? Porque ellos estaban, en el fondo siempre, yo he pensado que querían buscar un sustituto que les hiciera el trabajo que en su momento les hacía Tyreek Hill, porque eso, clara y evidentemente, les hacía superiores. Y este año han sabido cómo combinar las piezas del rompecabezas, ahora creo que lo hablaremos, así que no te lo avanzo, pero han sabido cómo combinar esas piezas y ser un equipo infinitamente mejor. Tanto es así que yo antes de que empezara la temporada dije, estos tíos 3 seguidas me parece muy difícil. Y ahora digo, madre mía, a ver quién puede con estos para que no ganen la tercera consecutiva en Nueva Orleans, que ya veremos. Mariano, primer partido contra un rival de entidad como los Ravens y meten todavía más miedo. Sí, y es uno de esos famosos casos que después del draft y de la agencia libre no quedaba otra que decir los ricos se hacen más ricos, ¿sí? Y realmente ponen al resto de la liga en evidencia cuando cliquean, cuando están todos los engranajes funcionando. Así que los Chiefs van en búsqueda del three-peat. En mis pronósticos de la previa del año yo había puesto como candidato a campeones a Kansas City y se debe justamente a eso. Creo que tienen un mejor roster que el año pasado y que a diferencia del año pasado no tuvieron las ausencias de la primera semana que maquillaron muchísimas cosas y que después a lo largo de la temporada fueron creciendo, se fueron mostrando y terminaron con ellos campeones. Acá desde el vamos, desde el cero, tienen toda disposición y ya le han mostrado a la liga de miren, no es casualidad, somos la dinastía en este momento y van a tener que aguantársela. Pero Sinito, este año, déjame, Iker, ya voy a empezar a dar caña. La NFL hace una cosa mal. La NFL tendría que poner handicap a Mahomes, porque no vale darle más para que juegue mejor. O sea, no puede ser. Todo el mundo dice, Mahomes es el número 1 sin diferencia. Pues hombre, quítale un receptor, quítale un corredor, claro, pero no le pongas todo más fácil, no le des más juego profundo, más juego a mitad de campo y sobre todo no hagas que Pacheco, que ya venía siendo para mí un running back, un corredor estrella élite, pero es que en ese primer partido contra el equipo de Baltimore se mostró con una potencia y una capacidad que he dicho, bueno, es que este año se va a hartar Pacheco. Qué pena no haberlo cogido para la fantasy, porque me habría hartado yo también a sumar puntos. Pues han hecho lo contrario, Ponce, han hecho lo contrario a quitarles lo que... Les han sumado. Les han sumado, sí. Y precisamente Ponce citaba y muy bien a Tyreek Hill, y os la tiro a los dos, Mariano, empiezo contigo. Sí. ¿Es Xavier Worthy Tyreek Hill 2.0? Hay una gran diferencia desde el punto de vista físico entre Tyreek Hill y Xavier Worthy. De todas maneras, los paralelismos existen, primero que nada porque Xavier Worthy es el jugador más rápido de la historia del NFL Combine. NFL Combine en el cual aquí, en Mundo NFL, en la cobertura del Combine, tras preguntarles a varios scouts, yo le avisé a la gente, frenen esto, por favor hagan algo, porque Kansas City se reunió con Xavier Worthy todos los días del Combine en Indianápolis. Y yo les decía, por favor, pónganle un fin a esto, que algún equipo se adelante, que algún equipo haga un reach y le saque a Xavier Worthy, porque en el momento que Patrick Mahomes tenga ese dínamo en la ofensiva una vez más, el resto realmente iba a estar en graves problemas.
dicho y hecho, lo estamos viendo. La utilización en los jet sweeps, en el juego profundo. Xavier Worthy es mucho más que un gadget player. Y es un jugador que, aún así, sin ser tan físico como Tyreek Hill, definitivamente juega más grande de lo que su físico muestra en lo medible, ¿no? Juega más grande es un término que se utiliza muchas veces en el scouting de jugadores y de prospectos del draft para jugadores que no tienen el peso y altura adecuados por ahí para ser un receptor número 1 o un receptor número 2 en la NFL y están confinados al slot. Bueno, Xavier Worthy no será el jugador más físico, pero definitivamente juega más grande de lo que su físico muestra y contra Baltimore definitivamente eso salió a la luz. Es el gran complemento para Rashee Rice. Eso es lo que le hacía falta a los Chiefs. Le faltaba un complemento de Rashee Rice, que también es veloz, pero que es más fuerte, es un prototipo de wide receiver mucho más tradicional. Xavier Worthy estira las secundarias hasta donde quiere. ¿Sabes lo que dicen, Iker, en Kenia, en África? Dicen que cuando los leones rugen por la noche, se expande la sabana. Y es cierto, cuando tú estás por la noche, si habéis tenido, los que habéis tenido esa suerte, yo la he tenido, de estar ahí en medio y de pronto escuchas el rugido de los leones, te parece que todo es mucho más abierto, mucho más grande, mucho más inmenso. Bueno, pues eso es lo que hace Xavier Worthy en Kansas City. Cuando él aparece, expande todo el ataque. Y entonces dices, bueno, la que nos faltaba, ¿sabes? Como si esto ya no asustara antes, solo falta que, como muy bien decía Sinito, que ahora les hayan puesto el rugido del león, que es Xavier Worthy, ahí en medio, y cada vez que Mahomes hace, espera un momento, me parece que por ahí está Xavier Worthy, ya es un peligro de tal magnitud que dices, no puede ser. Sobre todo no puede ser, y que me entiendan los aficionados y todos los seguidores que nos ven, no puede ser porque hay equipos este año de verdad. San Francisco mostró una cara espectacular. Bueno, es que yo no sé si van a ser capaces de ganarle a una armada tan bien vestida si llegan en las condiciones que están en la jornada 1, que el camino es muy largo hasta el final. Sí. Pero ahora mismo tú pones en un partido a unos y a otros y yo no me atrevería a apostar por San Francisco, por ejemplo, es que para es mí es mi otro gran equipo ahora mismo. Ahora mismo han sido los dos que han demostrado ser más equipo en la primera jornada. Y para quien se eche las manos a la cabeza, ahí está la estadística. Tyreek Hill en su primer partido de la NFL apenas tuvo una recepción para 9 yardas, retornó patadas y anotó un touchdown. Xavier Worthy tocó el balón 3 veces, se fue por encima de las 60 yardas y anotó 2 touchdowns. Así que cuidado con eso. Y siguiendo lo que decía Mariano, es que ya no es solo los 3 toques, es todo lo que supone. Y la gente ha hablado mucho y se ha visto muchísimo ese primer touchdown anotando en el reverse desde el backfield, pero es que a mí el que de verdad me asusta es el segundo, porque lo que vemos es cómo los Ravens se atreven a ponerse en single high, es una rover single high, en la que se mete el strong safety, se mete en la caja. Es que le dejas en 1 contra 1 por fuera y Humphrey ni le huele. Le huele. Entonces, pero escúchame, un paréntesis solo. Sí. Eso le pasó a Humphrey, pero le va a pasar al resto. Les va a pasar a muchísimos. Claro, porque Humphrey no es que sea manco precisamente, o cojo el chaval, sino que es un tío que podría enfrentar a un top en cuanto a esas jugadas de carrera. Bueno, pues ya ves que no. Sí, es que además yo creo que, aparte de lo que hizo, lo importante es todo lo que hizo sin tocar el balón, porque Exacto. tiene esos 3 toques, pero toda la amenaza profunda que obliga a los safeties a poner sus ojos en él, es que dejan prácticamente a los linebackers completamente solos contra Kelce y contra Rashee Rice. Y de aquí mi segunda pregunta, Ponce. Rashee Rice, teniendo un nuevo protagonista en el ataque como Worthy, ¿se beneficia o sale perjudicado? Le ha venido Dios a ver por 2 razones. La primera, porque debería no estar jugando, debería estar castigado por chico malo y debería estar viendo los partidos desde casa, tranquilamente y muy enfadado, en pantuflas, pero desde casa. Y la segunda, le ha venido a ver Worthy. ¿Por qué? Porque eso a él le da de nuevo un campo que no tenía y tiene unas posibilidades de juego, y lo vimos en el partido y lo visteis, cómo él se movió mucho más tranquilo, mucho más a sus anchas, gracias a que Worthy atraía una atención que nadie esperaba que eso sucediera. Bueno, Sinito sí, que ya lo ha dicho al principio, que él tenía el plan de que había que serrucharle a la altura de la rodilla para que no fuera a Kansas City.
pero es un poco el efecto ese que os decía hace un instante, ¿no? De que se expande la sabana. Pues lo mismo, se expande el ataque, ¿por qué? Porque con que ya hay más puntos de atracción y no te dejes en la ecuación el peligro ahora y el punto de vigilancia que también supone Pacheco en esas jugadas. Entonces, ya con estas 3 puntas, y todavía no hemos hablado de Kelce ni de otros personajes que ahora aparecerán, ¿no? Ya solo con eso, claro, es que dices, tú eres defensor y dices, bueno, a ver por dónde me viene la mano en esta. Mariano, Este gráfico es espectacular. Claro. Lo dice. Este Claro, gráfico lo es dice espectacular. todo, Es claro. ver esto y ver a Tyreek Hill. O sea, yo entiendo que, repito, no son el mismo jugador. No lo es. Exactamente, no son el mismo tipo de jugador, pero la utilización de Xavier Worthy y de Rashee Rice va a variar justamente en eso. Xavier Worthy va a explotar en vertical. Rashee Rice te va a aniquilar a 1000 cortes. Y son estas jugadas. Los crossers, los deep posts. Acá es donde Rashee Rice es excelente. Y es acá donde Tyreek Hill era una mezcla de las dos cosas, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien eso de la época dorada de esa sociedad entre Patrick Mahomes y bien digo, de Tyreek Hill, que no era que corría en vertical, no era un one-trick pony, sino que te mataba en horizontal y luego él hacía la vertical cuando tenía el ovoide en las manos. Miren, Rashee Rice, saliendo de MSU, era un receptor al que le costaba muchísimo el desarrollo de rutas grandes. Era alguien más bien de posesión y que tenía un árbol de rutas limitado comparado a lo que se busca en un wide receiver número 1. Se lo desarrolló muy bien, se le dio el tiempo y el espacio para transformarse hoy en el wide receiver número 1, y hoy es la X, ¿no? Hoy es la X en esta ofensiva y ha crecido en ese rol. No solamente es él el que recibe un plus ante la presencia de Xavier Worthy, sino que, como señalaba antes Ponce, pensemos en Pacheco un segundito, pensemos en Kelce un segundito. Es el famoso momento del... A ver, es un poco de la sábana corta, ¿no? Cubrir acá, pero se sale del otro lado. Voy para acá, pero el otro lado va a estar libre. Y hace que uno se tenga que preguntar, ¿no? Si uno prefiere tener un Tyreek Hill o un dúo Rashee Rice y Xavier Worthy en ese sentido. Porque, honestamente, a esta altura yo imagino a Mahomes diciendo, no, prefiero tener todo esto a tener solamente un Tyreek Hill. Lo que pasa es que eso es hacerle trampa al solitario, Sinito. Y me explico. Si Tyreek Hill se hubiese quedado en Kansas City, hoy en día estos tíos habrían ganado todo. No me cabe ninguna duda. Pero es que lo han ganado todo igualmente. Ya lo han ganado igual. Bueno, casi. No, casi, porque Básicamente. por el camino alguna vez les han dado un susto. Pero con Tyreek Hill eso no habría pasado. Entonces, ¿qué prefieres? ¿A mamá, a papá? El problema es que por el camino fallaron con Kadarius Toney, fallaron con Sky Moore. Sobre todo la pasada temporada, las defensas ya faltaban al respeto porque sabían que Valdez Scantling iba a dejar caer balones, que Watson no era una amenaza consistente. Entonces, ¿qué hacían? Encajonaban. Era una caja de zapatos para Patrick Mahomes que tenía que inventarse las respuestas donde no había. Cuando tú tienes a Worthy, y ya no solo las recepciones, sino llevándose a los safeties en profundo, lo que hace es que Rashee Rice, que ya el año pasado fue el segundo jugador con más yardas after catch de la NFL después de Tyreek Hill y con más yardas en las screen después de Deebo Samuel, es que este año se va a dar un festín. No, pero no os escapéis. Es que la vida va a ser más fácil, para Mahomes. Claro, mucho y más para fácil. Rashee Rice. Pero no os escapéis. Hoy, ¿preferiríais tener a Tyreek Hill o a Rashee Rice y Xavier Worthy? Yo sostengo que preferiría tener al dúo actual por lo que le permite como play caller a Andy Reid. A mí me sigue pareciendo a día de hoy Tyreek Hill más decisivo en según qué situaciones. Cuando la cosa está complicada, Tyreek Hill es claramente, y lo estamos viendo en Miami, actual, está salvando la vida. Tyreek Hill, partido sí, partido también. El año pasado y en el primer partido ya lo hemos visto contra Jaguars. Cuando están con el agua al cuello, quien saca las castañas del fuego es Tyreek Hill. Sí, entonces, a mí me da la sensación que Tyreek Hill a día de hoy, mañana ya quizá no, esto lo que estoy diciendo muera, pero a día de hoy me quedo aún con Tyreek Hill porque me parece un tío que tiene la experiencia y la capacidad para romper absolutamente con todo. Pero la versatilidad de tener a los dos, todo cuando por eso Kelce... te digo que mañana ya no sé. Hoy te digo esto, mañana probablemente todos diremos que es la mejor pareja
de receptores de la liga, probablemente. Ojo, cuidado. Bueno, Hay 4 muchachos en Green Bay que quieren decir lo contrario. Bueno, esos vienen viniendo, pero ya que dice eso, Sí, Ponce, y os lo pongo ahí y no os podéis escapar. Si yo os dijera ahora, ¿preferís tener de aquí en adelante a Deebo Samuel y Brandon Ayuk o a Rashee Rice y Xavier Worthy, con quién os quedáis? Mi quarterback es Patrick Mahomes. Sí, es Patrick Mahomes. Uf. No, prefiero a Rashee Rice y Xavier Worthy. A Deebo Samuel le cuesta cada vez más conseguir separación por el medio. Y Brandon Ayuk no estaba pensando en fútbol americano hasta hace una semana. Hoy dame a Xavier Worthy, que repito, puede romper partidos con su versatilidad y velocidad, porque esa es la parte de Xavier Worthy que la gente no menciona, la versatilidad que tiene, puede jugar por fuera y por dentro. Y un Rashee Rice que son manos seguras y lo que prefiere Pat Mahomes, las rutas por el centro en horizontal. Hoy prefiero ese dúo si mi quarterback es Patrick Mahomes. Si mi quarterback es Brock Purdy, alguien de menor brazo, sí prefiero a Deebo Samuel y a Brandon Ayuk, que son menos veloces, menos imponentes físicamente, pero quizás más seguros con las manos. Con Mahomes tienes la velocidad de Worthy y todo lo que te da Rice after catch en el centro del campo. Ayuk es muy bueno en los 3 niveles, pero yo creo también que me quedo con la pareja actual de los Chiefs, Ponce. Samuel y Ayuk del año pasado, claro, es otra cosa. Me los quedo. Los que han empezado este año, no, gracias, porque están con una caraja. Bueno, Samuel no, pero Ayuk lleva una torta en la cabeza que no sabe exactamente ni qué hacer con el dinero ni qué hacer con su vida. Pero los del año pasado, me quedo con los del año pasado. Vamos con la protección. Suayama Taia, primera aparición y realmente estelar. Estuvo fantástico. El interior de la línea ya sabemos que funciona y el problema está en la derecha con Jawan Taylor y sus constantes penalizaciones. Pero Mariano, estamos hablando de Patrick Mahomes, que con Josh Allen es el mayor jugador eludiendo sacks que hay en la NFL. ¿Es Mahomes intocable? No es intocable, sí, a cualquiera se le puede llegar, pero está en una posición mucho mejor que la del año pasado. Sí, los Chiefs tienen una grandísima diferencia en esta línea ofensiva en cuanto a la eficacia y eficiencia a la hora de la protección del pase versus la corrida. Por el juego terrestre, esta línea ofensiva no es tan sólida como sí lo es protegiendo al pasador, y creo que ahí reside la ventaja que tiene Patrick Mahomes sobre el resto. Si puede esta línea ofensiva empezar a darle más carriles a Isaiah Pacheco, ahí es donde vamos a ver a un Patrick Mahomes aún más intocable, porque las defensivas rivales van a pensar 2 veces sobre venderse en contra de los pases, por lo que puede venir la play action. En lo personal, creo que esta línea ofensiva de los Chiefs, si consigue ser, cualquier línea ofensiva de los Chiefs con un talento como el de Patrick Mahomes a la cabeza, si consigue ser de mitad de tabla hacia arriba, los Chiefs van a estar bien. Y demostraron ser algo mucho más que mitad de tabla hacia arriba. Me parece a mí que estamos ante un equipo mejorado en todos aspectos. Eso incluye las trincheras. No me convence de todas maneras Iker Ponce. No me convence en cuanto al juego terrestre todavía esta línea ofensiva. Creo que puede ser aún mejor y que tiene que ser aún mejor, porque muchas veces, al menos a mi parecer, varios de los acarreos de Pacheco fueron más generados por él que por los huecos que le dio la línea ofensiva. Y sobre todo, Ponce, que Pacheco sí te crea mucha ventaja corriendo entre tackles, lo que te abre en el interior, pero los de fuera les está costando más, ¿eh? Ya, pero volvemos al principio de esta conversación. ¿Qué ha pasado realmente? Ha pasado que la línea vive mejor. ¿Por qué? Porque Mahomes tiene más opciones, es muy rápido pasando, no sufren tanto, saben que si a ellos se les complica la vida, siempre que no sea una jugada de carrera, Mahomes va a buscar y va a tener cualquier punto donde lanzar ese balón, y eso mentalmente, cuando estás en la línea, te da una confianza que quizás no la tienes si sabes que tu quarterback va a necesitar todo el tiempo del mundo porque los receptores ya no son tan rápidos, no se desmarcan tan bien, o el tight end y no buscan. Entonces, yo creo que la ecuación se ha mejorado por todos lados, ¿no? Que la vida es mucho mejor en Kansas City y que ahora mismo todos son más felices porque saben que hay tantas opciones y eso genera tanta confianza en todos que, chico, pues que van a jugar contra Baltimore, y cuando todos pensamos que los Ravens, que hacen un partido, la verdad, que muy apañado,
con sus cosas, pero muy apañado y que le podrían poner en gravísimos problemas a Kansas City, pues hombre, sí, le ponen en problemas, pero la sensación siempre es que por más problemas que tenga Kansas City, va a ganar el partido. Porque mi sensación en el partido contra Baltimore, a pesar de que fueran al empate a lo mejor y hubiesen llegado al overtime, es que en el overtime estaban muertos. Pero bueno, no sé, insisto, esto del fútbol americano, sabéis que te desmiente y te saca los colores a la semana siguiente. Sí, pero O sea que, a ver. de momento, contra una de las mejores defensas de la NFL, Sí. 7,1 yardas por jugada de pase, el equipo que más de toda la primera jornada, 15 primeros downs, empatado con otros, pero el equipo que más. El ataque, sin duda, es mejor. Vamos con la defensa. Mariano, el año pasado, Sí. podemos decir que la defensa sostiene al equipo. Han perdido a la Jairus Smith, es una baja importante. ¿La defensa es mejor o es peor? No voy a decir que es mejor o es peor, basado solamente en esta semana. Le voy a dar un poquito más de tiempo. Después de todo, Españolo se ha ganado el derecho a tener más tiempo todavía para que lleguemos a esas conclusiones. Lo que sí voy a decir es qué diferencia grande en narrativa tenemos de esta semana comparado a lo que fue la semana 1 de la temporada pasada. No nos olvidemos, la temporada 1 de la semana pasada, Chris Jones en medio de un holdout no juega contra los Detroit Lions y los Lions y Jahmyr Gibbs principalmente corren como quieren en Arrowhead y se llevan una victoria. Eso hizo que obviamente desenfonden la billetera a los Chiefs y le paguen lo que quiera al bueno de Chris Jones, que obviamente siempre hace una diferencia. Con el presente, las cosas cambiaron rotundamente en esta primera semana. No tuvieron una tarea más sencilla, tuvieron que enfrentar un ataque de dúo entre Derrick Henry y Lamar Jackson. Lamar corrió para más de 120 yardas, pero eso es un trabajo que también tiene que funcionar en conjunto con los linebackers. Y no importa cuánto vos intentes contenerlo, Lamar Jackson eventualmente va a producir con las piernas. Pero contener a Derrick Henry como lo contuvieron es algo que no es sencillo de hacer. Entonces es encomendable esa tarea y creo que no solamente es Chris Jones quien tiene que llevarse los laureles en ese sentido, sino uno de los jugadores más infravalorados de toda esta NFL en cuanto a juego de línea ofensiva y uno de los mejores run stoppers que tiene la NFL en este momento, Mike Pennel, que viene haciendo un trabajo fenomenal en las últimas 2 temporadas y que se ha ganado un lugar en los Chiefs, viniendo desde abajo tras ser cortado de varias franquicias, de llegar al practice squad. Me parece a mí que es un jugador de aquellos y que le tenemos que prestar atención como dupla con un Chris Jones que está doblado en absolutamente todos los snaps ofensivos del rival. Fue increíble verlo en el partido contra los Ravens. No hubo un partido en el que no tuviera cobertura doble Chris Jones. Eso también hizo que me extrañe el partido silencioso de George Karlaftis, pero de todas maneras me parece a mí que estamos ante una defensiva de los Chiefs que mostró lo que venía mostrando a final de temporada pasada justamente por esto, porque la ausencia de Chris Jones al principio de la temporada anterior hacía que muchos nos preguntemos si venía un declive en la defensa de Españolo. No, señoras y señores, es simplemente que él faltaba y que esta defensa necesitaba de ese tipo que traiga toda la atención de la línea ofensiva para liberar a los demás. Y pues veíamos esa carta de carreras de Lamar Jackson. Sí. Los Chiefs lo tenían claro, donde no querían que Lamar Jackson hiciera daño es con el brazo. No le importaba que corriera. Exacto. Porque ya ves, alguna pasa de 10 yardas, pero no hay jugadas explosivas. Y por el aire tampoco. Pero además, sobre todo, Iker y Sinito, al principio, Lamar empezó jugando ahí, Flowers estuvo muy bien, muy atento, puso en jaque a la secundaria de los Chiefs. Yo también estoy con Sinito que voy al empate, por ahora voy al empate porque yo creo que esta defensa solo va a hacer que mejorar a lo largo de la temporada, porque además hemos de pensar que ese primer día de examen, joder, le tocó el examen de matemáticas, o sea, que tengas que tengas que jugar contra Henry y contra Lamar y que Lamar lance y que Flowers aparezca por ahí y que al final no era un partido para despistarse, no era un partido para estar relajados en defensa, al contrario, tuvieron que fajarse y fajarse de verdad. Entonces, eso me demuestra, como muy bien estaba apuntando Sinito, que no estamos ante la defensa del año pasado, sino que estamos ante la defensa de final de temporada del año pasado. No de principio de temporada del año pasado, sino que estamos ante una defensa que yo creo que va a apretar y mucho. Durante la offseason se habló mucho, además fue muy polémico. ¿Hay que darle el dinero a Chris Jones o hay que dárselo a la Jairus Smith? Yo creo que han acertado.
Sí, Han sí, yo acertado también. Vamos. de pleno. Chris Jones ahora Y mismo. Chris Jones piensa lo mismo Pues también. claro, claro. Pero le quedan mínimo 2-3 años buenos a Chris Jones, Sí. que sin Aaron Donald ahora mismo probablemente es el mejor interior de línea defensivo que puede haber, o muy cerca está. Y luego, todo esto, y con esto os pregunto, que Spagnuolo es capaz de crear para confundir pre y post snap a los quarterbacks, y yo quiero destacar el nombre de Leo Chenal, que cuando llega al equipo es básicamente casi un hombre de línea defensiva más, le utilizan como pass rusher y ahora lo han convertido en, efectivamente, un pass rusher por fuera, lo ponen a blitzear por dentro y cuando ya han dado algún blitz por los gaps A y B, por el center o por el guard, cuando los quarterbacks lo leen y mandan a alguien en ayuda, te traen un linebacker, en vez de eso se cae en cobertura. ¿Qué haces? Que contra 3 rutas en profundo tienes 7 defensores y tienes al tight end poniéndote el chip block, saliendo ya tarde y con los linebackers esperándole. Están complicando, Mariano, muchísimo la vida a los quarterbacks. Que se lo pregunten a Henry. Bueno, lo claro, pararon del porque todo. lo pararon. Claro. De pleno. A ver, sí hay un punto débil acá y la pregunta que está en el Zócalo está buena porque, a ver, los quarterbacks rivales sí tienen oportunidades contra la secundaria de Spagnuolo. Totalmente. Siempre y cuando puedan explotar las ventajas que dan ciertos nombres. Obviamente que si uno le apunta todo el partido a un primer equipo All-Pro como Trent McDuffie, la va a pasar mal. También teniendo a Justin Reed ayudando en la secundaria. Pero hay momentos en que la defensa de Spagnuolo muestra debilidades que ciertos equipos explotaron la temporada pasada. Hay 2 equipos en específico que yo considero son un mal matchup para los Chiefs, ¿sí? Y esos 2 equipos son, en este momento al menos, los Detroit Lions y los Green Bay Packers. Son mal matchup para los Chiefs porque tienen herramientas muy fuertes donde los Chiefs son débiles en defensa. En específico quiero señalar la jugada de Isaiah Likely escapándose sobre Nick Bolton como una de esas ocasiones donde si uno en el esquema logra buscar el punto débil. A ver, Nick Bolton es un muy buen linebacker y nadie lo va a dudar, pero en cobertura da ciertas ventajas. Si uno logra descubrir ese tipo de lugares, si tiene el personal adecuado también para explotarlo, Likely, por ejemplo, en ese lugar era mucho más efectivo que el mismísimo Mark Andrews para testear en velocidad hacia arriba contra Nick Bolton. Hay equipos que ya han expuesto a los Chiefs en esas situaciones. Los Lions lo hicieron con Amon-Ra St. Brown. Los Packers lo hicieron en Lambeau Field con Romeo Doubs, en específico esas recepciones de cuarta oportunidad. Aquí vemos el touchdown de Isaiah Likely. Lo pone en horizontal y cuando queda el 1 contra 1 contra Nick Bolton se pone vertical y a otra cosa. Se terminó por completo la competencia. Entonces sí se puede testear a esta defensiva secundaria de Spagnuolo. El tema es tener tiempo para hacerlo, porque ahí está el valor de la defensiva de Spagnuolo. No es solamente el front seven, sino los blitzes diseñados, y ahí es donde yo creo que McDuffie se transforma en uno de los valores más grandes de la NFL, porque no solamente es un gran cornerback, sino que muy pocos jugadores defensivos tienen el timing que tiene Trent McDuffie a la hora de blitzear. Pues ¿sabes lo que me está pasando por la cabeza ahora mismo escuchándote, Sinito? Mi pregunta es si alguien en temporada regular va a ser capaz de ganar estos Kansas City Chiefs. Pues no tengo el calendario de ellos a mano. No, pero lo miro yo en medio segundo. Es una buena pregunta esa. Sí, pero sin mirar el calendario y pensando en toda la temporada, y con esto casi acabamos con el tema, ¿qué equipo, Mariano, puede? Tú has dado los nombres de Lions y... En la otra conferencia hay 2 equipos que son... No digo que les pueden ganar, sino que digo que son mal matchup. No, pero ¿quién le puede sacar el título? ¿Quién puede acabar con estos? Me gustaría verlos contra los Houston Texans. Seguro que los vamos a ver en algún momento. Me gustaría verlos contra los Houston Texans, contra una defensiva de DeMeco Ryans y contra un trío de receptores como Stephon Diggs, Nico Collins y en específico Tank Dell. Bueno, y contra un juego de carrera muy mejorado, muy el de Houston. Pero bueno, Ponce, ¿tú tienes algún nombre que creas que puede batir a estos Chiefs? No lo sé, estoy yendo a regular season y veo que aparte de los Bengals esta semana van contra los Atlanta. Bengals tienen un problema esta semana. Pero fíjate, Atlanta, Chargers, Saints, por aquí yo de momento no le gana a nadie. 49ers en la semana 7. Ese hay que marcarlo. Ese hay que poner ahí en un check. Raiders, Tampa, Denver, Buffalo en la semana 11. ¿Es en Orchard Park? En Orchard Park.
Carolina, olvídate, Vega Raiders, Chargers otra vez, Cleveland Browns, nada, ¡ojo! Semana 16, Cinito, tus deseos son órdenes para mí. Houston Texans. Ahí está. Ahí Ahí está y puede está. tener implicaciones enormes en los playoffs ese cruce. Es en Arrowhead, o sea, Sí, en casa de pero Kansas. dudo mucho, no estoy seguro, pero dudo que en alguno de todos esos partidos los Chiefs vayan a partir como no favoritos. Creo que van a partir favoritos en todos. todos. Y esos equipos, los Texans, los Bills, etcétera, tienen que demostrar que van a poder ganar a estos Chiefs. Y lo que decíamos en la presentación del programa, la NFL tiene un problema gordo con los Chiefs. Sí. Y la ventana de 2 años se cierra, pero se cierra para los otros 31 equipos. Estos Chiefs son, creo que, bastante mejores. Sí. Es que ese es el problema. Es que además, viendo este calendario, o tropiezan contra San Francisco en el Levi Stadium, que sería pues la noticia, porque sería un poco la venganza, ahí veis el calendario, pero es que el resto, es que no sé, Buffalo quizá, pero los Ojo con Chargers, Cleveland. los Chargers no son un rival para este Kansas City No, Chiefs. nadie en la división. Pero ¿cómo ¿Saben que por ojo qué digo con ojo con Cleveland? ¿Qué te ha Escuchen por pasado, qué. Chinito? ¿Te has dado un Primero que golpe o nada, qué? Deshaun Watson no va a ser el quarterback. ¿Sí? Si todo sale bien, Deshaun Watson Para la tendría que estar en semana prisión. 15 sería un milagro que fuera. No, Sí, estoy de acuerdo sería un contigo. milagro que esté con libertad. Capaz que va a estar en libertad condicional. Sí, total. Va a volver Nick Chubb para esa altura. Y va a hacer un ajuste a la defensiva este equipo de Cleveland y va a ser frío en diciembre. Así que, Bueno, ojo. Y, No digo que le van a ganar. pero el frío es para todos. Y escúchame, ¿y qué quarterback? James Winston. James es hoy mucho más que Deshaun Watson. Aún con Ah, todas no, sus ya, imperfecciones. pero mi pregunta es si James Winston es capaz de llevar una ofensiva como la de Cleveland a la victoria frente a los Chiefs. El Baker Mayfield casi les gana en Arrowhead. Yo no imagino por qué no puede Por hacerlo cierto, James Winston. no lo hemos comentado, pero tienen a Tampa. O sea, Y bueno. Mayfield tiene su opción. No sé Sí. qué día he visto. Muchachos, si Baker Mayfield no En la sufre una semana lesión, si Baker Mayfield no le taclean la cabeza básicamente en Arrowhead, probablemente ganan los Browns ese cruce de playoffs. Bueno, es verdad, podría haber sido. Pero en cualquier caso, y no estamos teniendo una cosa en cuenta, Sí. los Chiefs saben gestionarse perfectamente. Sí. Se van a dejar partidos en temporada regular, les va a importar menos ¿Tú que nada. crees? Sí. Bueno, Sí. estoy seguro, y va a llegar diciembre y sobre todo va a llegar enero. Y entonces es cuando vamos a ver ese problema gordo de verdad. Vamos a dejar aquí a los Chiefs y seguimos con más. Venga. Y bueno, después de este tema principal, con lo que vamos es con un buzón de preguntas para el Yarder. Esto viene patrocinado por SG Ciberseguridad, que bueno, ya sabéis, te protege el móvil, te protege el ordenador, te protege la tablet, no solo de virus, te da asistencia y nos trae este buzón. Está protegiendo a Cinito ahora mismo, que lo sepas. Sí, más le vale que le proteja de ti. Me he traído las preguntas, tenemos un montón, ya de antemano pido perdón porque ¿Por es qué? imposible que entren todas. ¿En serio? ya os O sea, dije. ya empezamos, ya entramos en No, no. falta en el No, minuto porque- 1, Cinito. Ya porque- nos va, a ti y a mí ya nos ha echado a la hoguera. Ya la gente va a decir, claro, hacemos con 2 estos horas. dos que están todo el rato hablando, pues no hay Hacemos manera. 2 horas de programa. Hacemos 2 horas. No puede ser. Y por cierto, y para terminar con el tema Chiefs, enlazo la primera pregunta porque Diego nos preguntaba si consiguen el three-peat, ¿puede esto abrir la conversación del GOAT? Si son 3 consecutivos y cuarto anillo, ¿está ya de verdad esa conversación con Brady abierta? No, Sí. no, Sí, para mí sí. no. Para mí sí. Para mí, a partir del 4 título, ya la conversación del GOAT está en. A ver, si Montana está en la conversación del GOAT, al 4 título Mahomes tiene que estar. Y que tú miras las 7 primeras temporadas completas, que es lo que lleva de momento Mahomes y Brady, y tienen los mismos anillos, pero los números de Mahomes son bastante mejores que los de Brady, bastante mejores. Pero espérate que aún Brady mira por atrás y dice, uy, aún no se Le acerca. falta. Aún Le le falta. No, en cuanto a anillos, Pero se abre la claro. conversación. Claro. Se abre Y- la conversación. Pero Y si el- lleva y el abierta la ritmo- conversación desde hace 2 temporadas Sí, ya. o pero, sea, pero se iba a poner más seria todavía. Que no, hombre, Parece. que no, yo no estoy con ello. Bueno, varias preguntas sobre los Eagles. Alberto, Manuel, nos venga. preguntan sobre el ataque de Filadelfia y sobre Saquon Barkley. Mariano, ¿cómo ves a estos Sí, Eagles en buah. ataque? Habiéndolos visto en primera persona en Sao Paulo, está bien. Además, Hay el estabas atenuante allí.
Claro, el atenuante del césped obviamente hace que muchas cuestiones queden en segundo plano en cuanto a la ejecución, pero habiendo visto las opciones que Cinito, tiene... ahora que te tengo aquí, ¿tan Sí, mal estaba de Estaba verdad? mal, estaba mal. sí, ¿Tan realmente mal. mal? Sí, o sea, Y lo viste. tuve la oportunidad de estar en campo de juego el día anterior y el día Sí, de partido. Y sí, no solamente estaba mal el césped, sino que abajo del césped era un arenal. ¿en Realmente, serio? sí, un verdadero desastre. Es más, hay un video, luego se los voy a enviar, un video en el que están ingresando los jugadores de los Packers al calentamiento y los panes de césped se levantan cada vez que la línea ofensiva pisaba. Sí, Entonces, Mariano, pero dicho esto, ver a sí, Saquon Barkley era no, como en El Señor de los Anillos cuando todos van por la montaña metidos en la nieve y Legolas va andando por encima. exacto. Pues era tal cual. Sí. Flota. La inversión por Saquon Barkley va a terminar siendo quizás la mejor de Javier Roseman como general manager en su estadía con los Eagles. Sí voy a decir lo siguiente, hay forma de ganarle a Filadelfia y es manteniendo el espía durante todo el partido. Jalen Sí. Hurts no es el mismo de la temporada pasada, desde la lesión de la rodilla, que Jalen Hurts no es el mismo atléticamente hablando, así que si uno mantiene el espía y fuerza hacia la derecha o hacia la izquierda a Jalen Hurts, la va a terminar pasando mal, pero de todas maneras sigue siendo un ataque muy pero muy potente y creo que estos Eagles van a estar en la discusión por el título de la NFC, sin lugar a dudas tienen todo lo que se necesita para llegar al Super Bowl. Yo creo Mira, que Cinito, yo les decía a los chavales que tuvimos nosotros la suerte de ver la última vez en la Super Bowl al Jalen Hurts de verdad. O sea, de ahí en probablemente. adelante no ha No ha sido sido lo el mismo. mismo. No ha sido lo mismo. Dime, Yo- Iker, no, perdona. perdóname. Creo que el ataque de los Eagles este año es mejor. Creo, y lo digo sin exagerar, que pueden ser el mejor o uno de los mejores juegos de carrera. De Sí, hecho, eso sí. creo que Sin tienen que ninguna correr duda. más con Saquon, porque con esa línea y con Saquon Barkley estoy seguro Se van de a que hartar. Se van a hartar. hay que darle el balón. El influjo de Kellen Moore se notó sobre todo con las motion. Hmm. El año pasado el equipo que menos motion hacía pre-snap de toda la NFL, 35%, en este primer partido casi dobla, estuvo casi en el 70%. Esto beneficia muchísimo a A.J. Brown, porque es que Sí, puedes elegir, o sea, le puedes poner y ya sabemos que él no lo necesita, pero si encima se lo facilitas. Y luego el problema, lo que decía Mariano, malas decisiones, malas tomas de decisión en las rampas option por parte de Hertz, demasiados keepers cuando no debía y sobre todo muy bien contra individual, porque claro, cuando tienes a Devonta Smith y tienes a Brown, incluso tienes a Saquon Barkley, pero contra la zona estuvo horrible, Sí. horrible. Creo que fueron 14 de 25, 2 intercepciones y todos los sacks se los comió contra zona. sí. Tengo Y la sensación... podríamos haber agregado un pick six si Nixon no la suelta en No la en el deja estado de caer. cancha. Es Sí, sí, verdad. sí, sí. Sí, sí. Pero siendo Hertz, no quiero decir el problema, pero estando por debajo de su nivel, la llegada de Barkley te lo cambia todo. Ese touchdown, el momento en el que le ves salir de la wheel route desde el backfield, está fijando la defensa de Brown con la post, es que le dejas en uno contra un linebacker. Es injusto, eso no vale. Va a ganar También, siempre. también os digo una cosa, me da la sensación, no sé si a vosotros os pasó viendo el partido, que los Eagles estaban aprendiendo sobre la marcha del equipo que tenían, porque me da la sensación que ni en la banda esperaban que las cosas funcionaran en carrera como funcionaron con Chacón desde el minuto 1, ni que tuviera tantos problemas Hertz, por ejemplo, en esas zonas que decíais. Me da no sé, igual me equivoco, pero que descubrieron un poco lo que va a ser de verdad los Eagles de los próximos partidos, que fue un Sí. poco un punto de salida y dijeron, espera un momento, esto va a ser otra cosa, porque... Y difícil la vida hemos- sin Jason Kelsey también, Sí, que era un hombre, coach dentro del campo de juego. hombre, totalmente. Por cerrar totalmente. el partido de Brasil, esta es para ti, Mariano. Pregunta Samu. ¿Qué haríais en posición de Green Bay? ¿Tirar con Willis, rezar para que vaya bien o intentar contratar un quarterback que esté libre? No, está bien quedarse con Willis porque el contexto lo dice de esa manera. Contratar un quarterback para 2 partidos hoy no tiene sentido. Claro. Si Pequeño fuera para más dato, tiempo. claro, si Jordan Love tuviera para 6 u 8 semanas, como era el diagnóstico inicial, ahí sí, estoy llamándolo ayer a Ryan Tannehill. Pero
En este momento será por 1 o 2 partidos la ausencia de Jordan. Hoy justamente Malik Willis se refirió a la situación y Jordan Love se está preparando para jugar. No físicamente, pero está yendo y preparándose en los meetings como si él fuera a jugar, simplemente que Malik Willis tiene las repeticiones de entrenamiento en el caso de que Jordan llegue muy con lo justo, que es lo probable. Lo más probable es que el titular sea Malik Willis esta semana y la siguiente, pero hay que quedarse. Te Hay digo que una quedarse cosa, con Willis, me parece. a mí me apetece ver a Malik Willis, porque yo creo que le estamos infravalorando y que tiene unas armas muy buenas alrededor. A ver si las aprovecha, ¿eh? No, que Desde luego, luego ya sabéis que luego empieza la hora de la verdad y cuando empiezas a recibir Sí. golpes no se te tiene que encoger el brazo. Pero me da la sensación que a lo mejor Malik Willis hace un apaño. Insisto, yo estoy con Chinito para 2 partidos. Para 2 yo partidos. tengo miedo con eso. Yo Bueno, en este momento. vamos a ver, Sí. que nos han dejado en directo una A pregunta ver. en el chat. A ver, Abraham Fragoso, 7 temporadas, Brady 3 anillos, Mahomes 3. Bien. Yardas de pase, Brady 224, 24, Mahomes, Mahomes 2,96. 2,99. Entiendo que por partido. Completados, Sí. Brady casi 62, Mahomes por encima del 66. Brady 147, entiendo touchdowns, Mahomes 219. Hombre, creo que los números hablan en favor de Sí, Mahomes. pero Sigo acá le voy a dar sin- una salvedad. Acá voy a darle una Venga, salvedad a favor vente de Tom. conmigo, Sinito, vete a mi grupo. Cuando aislamos los stats así, yo en esta voy a estar del lado de Brady. ¿Por qué? Porque Brady hizo todo eso 20 años atrás cuando las Claro, reglas contra el claro. quarterback eran Eso, completamente Completamente diferentes. distinta. Y te zurraban, Sinito, que se nos ha Exacto. olvidado que ser Completamente quarterback antes diferente. era llevarte golpes todos los días. A la vez la defensa de Patriots le llevó en volandas, al También. menos en los primeros. Una más de Eagles. Gori Pro 1 nos pregunta, ¿qué opináis de los cambios en la defensa de Eagles con Fangio? Para mí es pronto para verlo aún, pero bueno. Sí, pero hay 2 o 3 cosas que esta defensiva de Vic Fangio, cada vez que se enfrentó a Green Bay, Vic Fangio en ese sentido la pasó mal, en especial cuando estaba con los Chicago Bears. Sí. Y es el juego de los slots. Le cuesta el slot receiver a las defensas de Vic Fangio. Jayden Reed tuvo un partido de carrera y se ha establecido hasta ahora como el wide receiver número 1 del NFL. Literalmente en números, Jayden Reed es el wide receiver número 1 tras la semana 1. Así que si puede hacer ese ajuste, puede ser que los Eagles funcionen. Justamente coincide que la debilidad de esta defensa es la defensiva secundaria. No es una garantía. Es así. Venga, vamos con una pregunta de Jesús. Ponce, yo sé que no les tienes en mucha estima, pero tras la sorpresa ante los Jesús? Bengals... Ya, esto es que te tiro. Tras la sorpresa ante los Bengals, ¿pueden estos Patriots hacer buenos números y mejorar la temporada anterior? Mira, la vida me ha enseñado, y de manera muy cruel y muy dura, que siempre has de tener en cuenta a los Patriots. Yo no sé qué pasa, pero yo no sé qué toman, si es el colacao de la mañana, no sé. Sé qué les dan de desayuno a estos chavales, pero nunca te puedes fiar. Cuando hablamos en los programas previos a la primera semana, el comentario en Estados Unidos y el nuestro era que los Bengals iban a arrasar. Eso iba a ser una cosa tremenda. Cuando empezó el partido, yo ya os dije en zona 100 yardas, ojo, que estos Patriots, yo ya los conozco, me parece que los Bengals de aquí hoy pueden salir escaldados. Pues efectivamente, el gatito salió sin uñas y los Patriots, claro, y los Patriots siguen siendo lo que han sido siempre. Y ojo, porque eso revoluciona un poco ese grupo o sea, Miami, Buffalo, Jets tienen que estar pendientes de que los Patriots, a lo mejor en un día tonto, para mí aún les queda mucho camino Sí. y New England va a perder partidos. Pero va a ser molesto, va a ser un equipo molesto. Sí, eso lo he demostrado desde el primer. Que va a ser molesto, no tengo ningún... ¿Sabéis qué me pasa con los Patriots? Estoy viendo lo que ¿Que te pensaba... gustan? Sí, que pensaba que serían con Belichick en la era post-Brady y no lo No. consiguió. Aquello se volvió un descalzaperros. La defensa sigue siendo muy buena. La defensa sigue siendo magnífica. ¿Qué ha cambiado en el ataque? ¿Por qué el ataque es mejor? Para mí la diferencia es el juego de carrera. Conceptos simples. Creo que es Scott Peters, el entrenador de... Vuelta a los básicos. Vuelta a los básicos total. Son los Patriots de la Claro, primera parte totalmente. de la primera década Sí, sí. Scott Peters, el nuevo entrenador de línea.
Viene de las faldas, viene de ser discípulo de Bill Callahan. Conceptos sencillos en los que siempre buscan poner uno contra uno al running back, normalmente contra un defensive back. Ahora, a ver qué defensive back es capaz de tirar a Ramondre, que Claro. consigue, Pues cuando que le Ramondre tocan, es la diferencia. cuando le tocan consigue ganancias de 6, 7, 8. Sí. Es el running back que más yardas después de contacto hace en toda la primera jornada. 139 Ramondre, 115, lo digo en memoria, John Mixon. Cuidado, que estuvo muy bien. Si corres así de bien el balón y seguro, Jacoby Brissett es un quarterback formal que no va a cometer errores, que va a hacer lo que le manden. No es lo más sexy, pero funciona. Pero es un tema aseado, claro. Y es que estamos con los Patriots de siempre, Sinito. Es que nos darán un traje. Y yo lo veo. Yo lo veo que en cualquier partido a la que nos despistemos, raca, traje hecho por los Patriots. Pero, Mariano, talento como para ganar muchos partidos no hay. No hay, pero sí la victoria contra los Bengals demuestra que la decisión de dejar en la banca a Drake May es la correcta. Al menos esta temporada es la correcta. Dejen que estos partidos los gane Brissett, que esta temporada difícil la corra Brissett, y la temporada que viene, con más recursos y un equipo más experimentado, Drake May puede hacer lo suyo. Creo que vamos a tener otra pregunta que nos dejan en el chat en directo. Luis Espiñeira, ¿aguantará Bryce Young la temporada? No. Crónica no de una muerte anunciada, es eso. Y es una lástima porque es un chico sumamente talentoso. Miren. Pero se lo han cargado, hermano. Se lo han cargado, está destruido. Miren la diferencia de situaciones, ¿no? Pick 1 y 2 en ese sentido. Esto mismo que le está pasando a Bryce Young le estaría pasando a CJ Stroud si hubiera sido elegido para los Panthers. Quiero que se entienda eso. No es que CJ Stroud es un talento supremo solamente. Llegó a la situación correcta. Bryce Young es un talentazo, por algo fue el pick número 1. Y en Alabama demostró, además de ser un talentazo, ser un ganador. Llegó a un lugar donde le soltaron la mano por completo. Sí, totalmente. No. Tiene que salir de ahí, ¿eh? Sí. Lo digo hoy ya, ¿eh? Ese chico tiene que salir de ahí. O su carrera se acaba. Sí. Ponse, sin dejar ese partido, Nacho de Abadía Saint, ya sabemos, el grupo español de seguidores de los Saints, nos pedía que habláramos del ataque de los Saints porque es verdad que jugó contra los Panthers, pero es verdad que lucieron mucho mejor. Ya, pero es que es hacerle trampa al solitario. O sea, la verdad es que empezó de una manera muy espectacular el equipo de los Saints. Fíjate que Olave, por ejemplo, tiene muy pocas cifras de ese partido, ¿no? Y era alguien que esperábamos mucho más de él. Pero ¿qué pasó con los Saints? Que les salió todo. Es que Carr vio que tenía enfrente una panda de amigos. Era un partido de casados contra solteros. Y casados y solteros estaban en el equipo de Carolina y ellos, claro, estaban todos juntos y ellos jugaron de verdad. Entonces, valorar ese ataque, Nacho, aunque a mí me gustó, quiero ver qué pasa esta semana. Quiero decir que necesito ver a los Saints contra un equipo que les apriete, que les ponga problemas. No te preocupes, vienen los resuelven. Cowboys. Ya, por eso, lo sé. Sí, a ver si resuelven, ¿no? Es cierto que el rival condiciona mucho, pero o sea, yo sí vi varios motivos por los que se deben... Sobre todo actitud, Iker. Sí, pero también cambios en... Estamos hablando de que el sistema que tenían los Saints con Sean Payton y Pete Carmichael está instaurado desde 2006 y no hemos visto ninguna idea diferente son casi 20 años. Entonces, Clint Kubiak es como que trae un aire fresco y dos ejemplos muy claros. En este primer partido, 88% de ratio de motion pre-snap, cuando era uno de los equipos que menos motion pre-snap hacía de toda la NFL. Otra, los play action. 40% de play action en los dropbacks de Derek Carr, al que se le da muy bien, pero Pete Carmichael quería jugar a lo que él jugaba y el año pasado apenas tuvo el 14%. Pones más cómodo a tu quarterback, te vuelves más flexible y previsible. Carr se divirtió, es que eso es clave, ¿eh? Carr volvió a aparecer el que era antes y no el de Nueva Orleans. No, el de los primeros años buenos de los Raiders. Y por último, Mariano, algo que nos preguntábamos mucho es, ¿seguirá siendo Tyson Hill un arma, una navaja suiza? Pues sí, porque en motion le tiraban rutas go y luego jugaba como running back puro. Sí, sigue siendo la navaja suiza, sigue siendo el gadget player. Lamentablemente para muchos fantasy owners, porque eso le quita targets a otros jugadores.
Pero sí, sigue siendo un ataque balanceado en ese sentido y Tyson Hill sigue siendo esa herramienta de sorpresa. Todo lo que mencionabas antes, Iker, también me hacía pensar en qué valor se le agrega al juego de Alvin Kamara en ese sentido también. Porque partido, realmente, Jugó exacto, bien. puede volver a ser también el Alvin Kamara que a los que nos tenía acostumbrados saliendo de Tennessee, Claro. ¿no? Así que me parece que él también va a recibir un beneficio de este nuevo esquema. Te lo digo ahora, Sinito, si le plantan cara a los Cowboys, vamos a ver, Entonces no los tenemos que creer más. Pero sí, vamos a es empezar a difícil, pensar en estos Saints. Ir a Dallas y plantar cara es complicado. Vamos con Bueno, otra a pregunta ver. en directo por aquí en el chat. Javier Toledo, los Bears, ¿cómo los vieron? Miren, No es fácil, ¿eh? yo soy yo uso la frase de Martín del Palacio acá. Se les dijo, ¿sí? Se les dijo. Lausentrenson también, cuando se lo eligió a Caleb Williams, yo les avisé que iba a haber un tiempo de adaptación, que no, si bien llegaba una situación muy buena, porque los Bears están en una situación muy buena, Caleb Williams no es el jugador plug and play que la gente vaticinaba que iba a ser. Tiene muchísimos vicios malos desde college. Y no se le iba a hacer fácil cuando empiece a enfrentarse a los front seven de NFL. Hay que ver la competencia con la que se enfrentó Caleb Williams en su carrera y las líneas defensivas que enfrentó. La línea defensiva de Stanford o de San Jose State no es lo mismo a la línea defensiva de un equipo de NFL. Y en específico esa jugada que gira 3 veces sobre su propio eje y pierde 20 yardas, es algo que en USC terminaba con un pase suyo de 60 yardas y un receptor solo. En la NFL eso no existe. No te van a dejar, no te van a dejar. Exacto. Tiene que corregir esos vicios. Si los Bears perdían ese partido, ahí es donde yo creo que podrían estar en problemas. Porque ya hemos visto a Caleb Williams manejar muy mal la adversidad estando en college. Si los Bears perdían ese partido con un Caleb Williams con menos de 100 yardas por aire y jugando tan mal, la prensa en Chicago es letal encima. Hay que ver cómo reaccionaba Caleb. Lo salvó la defensa y los equipos especiales. Ya, pero escúchame, les ha salvado la primera semana. A ver qué pasa en esta pero le das semana. tiempo para seguir desarrollando. Bueno, pero estás jugando contra unos Titans que están ahí medio también, bárbaro, que se desplomaron la segunda. Hombre, no, la peor jugada de la semana la hace Will Levis. Sí, pero yo quiero ver qué pasa si esta segunda semana pierden y tal. Quiero ver porque cómo van a Houston y lo lógico es que pierdan. Es perdible, claro. A ver, el punto sigue siendo el mismo acá. Se salvó Chicago de tener una conversación muy incómoda esta semana desde el punto de vista narrativo, porque realmente se vio muy mal Caleb Williams. Y no es que esto va a ser perpetuo, porque Caleb seguramente va a encontrarle la vuelta y va a jugar bien, porque es un talento supremo. Ahora, sí o sí, muchachos, sí o sí, trabajar sobre la victoria hace que muchas cosas se acomoden. Eberflus tiene que empezar a dar respuestas a la ofensiva con sus equipos porque desde que llegó simplemente la ofensiva no ha funcionado en Chicago. No. Y el juego de carrera no estuvo bien, pero claro, 1-0 te da aire y te da tiempo. Claro que sí. Y por ese lado bien. Nos quedan los últimos 5 minutos. Por favor. Atentos a esta pregunta porque tiene su historia. Xavi nos pregunta, atentos, ¿volveríais a hacer hoy, no cuando sucedió, volveríais a hacer hoy el traspaso de Goff y Stafford, pero al revés? Y nos decía, los Lions están preparados para ganar y pones a un Stafford que es diferencial y te puede llevar al anillo, llevas a Goff a Los Ángeles, que conoce el sistema y es un equipo por desarrollar. Si hoy fuerais los general managers y sonara el teléfono, diríais, oye, nos ha ido muy bien, ¿rehacemos de vuelta el traspaso? ¿Lo haríais? No. No, yo no. Yo no, en especial porque toda mi vida fui y seguiré siendo un fan de Matt Stafford. Y yo a Matt no lo saco de donde está ni loco. Pero le vendría bien a los Lions. Escúchame. Obvio que sí, le vendría bien. Stafford en los Lions, Super Bowl. 100%. Mucho más favoritos. Vamos, Super Bowl. 100%. No, ¿cómo 100%? Super Bowl. Pero visteis lo que hizo el otro día con una línea rota y sin Puka y sigue encontrando soluciones. Sí, es lo que hizo. Te digo. Muchachos, es lo que hizo llegando desde Georgia a un equipo que venía de tener una temporada quizás la segunda peor de la historia del NFL. Probablemente.
Sí, mi respuesta, y faltas tú, Pons, es yo si fuera los Lions lo haría, Yo porque sí, Claro. sí, yo un lo anillo haría, lo compensa yo lo todo, haría. pero si fuera los Rams creo que no. Ah, Ni bueno, loco, claro. ni loco, Es que ni loco. los Rams comunican ahora, les están llamando y de uy, nos va fatal esta semana. Pero yo, vamos, sin ninguna duda. Bueno, van siendo las últimas. Sergio nos pregunta, tal y como ha empezado Baker Mayfield, y ya antes Mariano lo citaba, ¿los Bucks creéis que pueden dar guerra y llegar lejos en los playoffs de la Nacional? Sin ninguna duda. Sí, Lejos Nico, no ¿tú qué sé. piensas? Lejos que no lejos sé. no A sé? playoff seguro. ¿A playoff? No, pero digo lejos en playoffs, ¿eh? Lejos de carrera Lejos en en playoff. No. playoff. Ah, Carrera en playoffs no creo porque claro, lamentablemente van a es estar en muy una situación difícil. incómoda. A ver, Claro, si llegan a playoffs probablemente tenga que ser como ganadores de la división. Que creo que claro. ahora pienso que la pueden ganar. Bueno, en el caso de que lleguen como ganadores de la división, lamentablemente van a tener que recibir en condición de locales a un wildcard muy fuerte, que puede ser o Detroit o los Packers, Te iba a decir, es que el hablando cruce va a en toda ser probabilidad, salvaje. Bueno, Claro. a los Lions o los les Dallas plantaron Cowboys, cara. puede ser. O O a pueden los ser los Cowboys. Cowboys. Bien. Sí, el tema es que tú miras Atlanta y la imagen que dejó Kirk No, Cousins lamentable. estaba más tieso con gato de escayola. Es el partido de toda su carrera que menos se mueve en el pocket. No está bien. Es obvio que no está bien. Entonces, claro, esto le abre una Pero posibilidad a los escúchame, Bucks. ¿no está bien o jugó protegido y con miedo en ese primer partido? Es que no lo tengo claro yo. Yo quiero ver un segundo partido Ponce, para ver qué pasa. el partido que menos se mueve en el pocket en su carrera, el único partido de su carrera que no juega ni una sola acción de play action. Sí, Tú sí, te das sí. cuenta de que Patrick Quinn y sobre todo TJ Watt sabía que si estaba en la pistol pasaban y si estaba bajo center siempre hacía el handoff. Estaba sí. atacando el gap B Quinn antes de que diera el handoff porque sabían que era previsible. Iba previsible, ya. Y en cambio tú miras a los Bucks, fue una delicia. O sea, es que Godwin y Evans parecieron los que jugaban con Brady. Porque, escuchadme, dejadme que os tire yo una a vosotros. ¿Kirk Cousins termina la temporada así con Falcons de titular o Este lo año tiene? sí, pero... Bueno. La que viene, yo ahí no pongo las manos en el fuego. Esta temporada seguro que La hace entera, ¿tú crees? Es una inversión muy alta. sí, es mucha plata. Mucha plata. Bueno. Ya Pagaste veremos. demasiado. Ya Es veremos. el accesorio que te compraste y que tenés que utilizar a Ya, propósito. pero porque te sí, salió pero caro. escúchame, si no funciona bien, vas a mirar en el armario a ver qué hay. Claro, y lo que hay, sí. y lo que hay Y en todos el armario sabemos. Penix se vio Claro, bien. por eso, y lo que hay Michael Penix sabemos. se vio bien en pretemporada. Sí, Claro, sí. por eso lo Sí, digo. pero es que Ojo, yo creo que no le dejan jugar los partidos de pretemporada para que no llame la atención de lo Tío. bien que está y luego Cousins no. Entonces, pero Claro. bueno, no quiero hacer muchas teorías de la conspiración. Última pregunta y nos la dejan en el chat en directo. A ver, Jots. Jots, hola, ¿cuál es vuestra primera impresión del nuevo cuerpo de receptores de los Bills? Os lo dejo clarísimo. A mí este ataque de los Bills me encanta, me parece diverso, me parece versátil y vi un Josh Allen que tomó todo el rato lo que el ataque le daba. Buen juego de carrera, cuando se encontraba Nickel y Dime siempre tomaba las decisiones correctas y creo que Shakir por dentro y lo que hablábamos un poco antes de los Chiefs y Coleman ganando esos balones divididos. A mí, la defensa es otro cantar, pero el ataque me parece que puede ser un muy buen ataque. Desde el la problema es la perspectiva, defensa, sí. ¿no? Eso es otra cosa. Pero desde la perspectiva del juego aéreo, llegando al draft, Keon Coleman no había tenido su mejor año en Florida State, ¿sí? Mucho se debió obviamente a la lesión Sí, de pero su si vemos quarterback, al de pero Michigan State, cuidado. ahí está. Habíamos visto, si veíamos el Keon Coleman de Michigan State, que tuvo los mejores números de su carrera con los Spartans, podía ser que estemos hablando de un futuro número 1 del NFL. Y la noche del draft, cuando veíamos a todos los wide receivers disponibles, Keon Coleman era uno de esos infravalorados o joyita bajo de las piedras que podía beneficiar a un equipo que le falte un número 1 prototipo de NFL. No es el jugador más veloz, pero sí es imponente físicamente y en ese sentido va a hacer que Josh Allen extrañe menos a Gabe Davis a la hora de estirar el campo de juego en la vertical y a Stephon Diggs a la hora de las manos seguras, porque eso es otra cosa infravalorada sobre Keon Coleman. Tiene unas manos tan grandes como mi laptop y son seguras, no deja caer muchos pases. Shakir, por otro lado, es una pieza de ajedrez que pueden mover por todo el frente de ataque y realmente se arma algo muy interesante ahí en Buffalo, que no necesita que Josh Allen juegue a ser superhéroe todo el tiempo, Aunque el otro día lo fue. pero cuando puede hacer, pero cuando se lo necesita, Josh Allen puede hacerlo. Claro. Empieza a abrirse la ventana de MVP en ese sentido para Josh Allen. Y Ponce, y además, con un juego de carrera con James White que
O sea, no será, vuelvo a lo mismo que decía antes de los Patriots, el más sexy de la NFL, pero es funciona. súper efectivo. Sí, sí. Funciona. Así así. están las cosas. Bueno, Si pues no fuera por la defensa. ya, claro, la defensa, pero la pregunta era por el ataque. Y eso es lo que teníamos que decir sobre los Chiefs, y muchísimas gracias por todo lo que hemos hablado, el resto de equipos, por vuestras preguntas. Nosotros en 100 Yardas volvemos el viernes. Sí, señor. En Mundo los NFL jinetes. volvemos el miércoles que viene. Ojo, juntamos a Fernando Calas desde Brasil y Pepe Rodríguez desde España. Ah, Madre mía, bueno. Vamos a tener una conversación Ah, bueno. magnífica. Madre mía, madre mía. Eso va a estar muy bien. Por ahora, Mariano, muchísimas gracias por este rato. Como siempre, un honor estar con ustedes. Hablar fútbol americano con mis amigos es lo que más me gusta. Ponce, como siempre, Un muchísimas placer. gracias. Sed felices, hijos. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Nos vemos. Hasta la próxima.